país en los últimos días es el agropecuario. Se trata de los más sensibles, no solo por su dependencia ante factores como el clima y los precios, sino también ante la inseguridad. Con nuestros invitados, ponemos el punto sobre la I. En efecto, vamos a poner el punto sobre la I en relación con este tema, más aún cuando se encuentra ya con nosotros don Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Don Rodrigo, qué gusto, muy buenos días y como siempre, bienvenido a la radio de la Asamblea Nacional. Qué grato estar aquí, buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos están viendo. Así es, también estas entrevistas, queremos indicar, son transmitidas por Facebook Live. Así que si usted quiere ver a nuestros invitados, seguirlos de cerca en el desarrollo de las entrevistas, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en el Facebook. Don Rodrigo, al momento, ¿cómo está el sector agropecuario en el país? A ver, nosotros venimos atravesando temas complejos ya de tiempo atrás. Sin embargo, creíamos que las decisiones adoptadas, decisiones por cierto muy complejas, muy duras, en el manejo de retiro de subsidios, eran decisiones responsables para el país, y estas decisiones venían acompañadas de un proyecto de ley que iba a entrar como económico urgente. Bueno, venimos esperándolo varios meses, pero las cosas iban para el desarrollo del Ecuador. ¿Y ahora ya no? Ahora estamos esperando el proyecto de ley, pero sí creo que es importante reconocer varios aspectos de lo que acabamos de vivir como ecuatorianos, no solamente un sector u otro. Comienzo con un agradecimiento a la responsabilidad con que manejaron el tema y profesionalismo Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Creo que es importante reconocer que cuando hacemos referencia a los derechos humanos son para todos, no son para unos o para otros. Hemos visto ataques a la policía, hemos visto ataques a Fuerzas Armadas, y hemos visto que ellos han manejado las cosas con el total y absoluto profesionalismo, y más bien nuestro respaldo y nuestro agradecimiento. ¿Solo a ellos? Yo creo que la sociedad ha sido lastimada, pero creo que es un tema que había que reconocerlo. De igual manera, la prensa ha sido muy lastimada. Ataques a medios de comunicación. El día de ayer, ya con todo en calma, una periodista cubría los eventos aquí no sé si podríamos llamarlo acto vandálico, para mí es un acto terrorista lo que se hizo en la Contraloría. Y fue agredida. O sea, nosotros como Cámara definitivamente rechazamos todos los actos vandálicos y todo el caos de violencia que vivió el Ecuador. Sí, Quito se llevó el foco de los medios, pero este tipo de actos se vivieron en La Tacunga, se vivieron en Ambato, se vivieron en Riobamba, se vivieron en Cuenca. En Ambato inclusive atentaron contra las fuentes de agua. Son actos en contra de la sociedad civil. Entonces, no son temas aislados. Localizar, identificar a los responsables. Creemos que voy a ir un poco en el orden, que se garantice el derecho al trabajo. Apoyar a trabajadores y empleadores para que el desarrollo del Ecuador lo hacemos todos. Definitivamente no puede haber impunidad. No puede haber impunidad. Inclusive si bien el pleno de la Asamblea está entero, no es menos cierto que se tomaron la Asamblea. Ingresaron a la fuerza. Y hay responsables. Y hay que poner el punto sobre la I. No a la impunidad. Esto determina que deben presentarse las denuncias correspondientes, seguir el trámite. Fiscalía debe tomar las acciones del caso. Quienes son actores intelectuales y materiales. Realmente hay otro sector que hay que felicitar. El sector agrícola se dedica a producir. El sector agroindustrial recoge esta producción, la procesa para luego transferirla a los puntos de comercialización y que llegue a la sociedad, a los mercados. Y creo que las industrias también hicieron un papel fundamental. Se reorganizaron, se solidarizaron. Si una industria estaba en un cantón y cogía la leche de otro, pues coordinaron con la leche que estaba en el otro cantón y con la industria de esa zona. Hay sectores que pudieron operar relativamente bien, pero la sincronicidad y la articulación con la cual se bloqueó al Ecuador en estos días
Eran actos definitivamente debidamente planificados. Y esta planificación conllevó a que muchas ciudades quedaron desabastecidas. La provincia de la Suay cerrada en las 5 entradas, sin alimentos, sin medicina, sin combustibles. La provincia de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, ciertos cantones que no tenían acceso. Entonces pensemos un poquito qué es lo que ahora pretenden algunos denominar protesta social. Y hasta hablan de marcha, de protesta pacífica. La protesta pacífica la compartimos, la apoyamos, hemos participado en marchas pacíficas, pero de las marchas pacíficas, a veces por temas que no nos agradan, pues queda un poco de basura en las calles de una botella de agua o cosas por el estilo. Pero lo que acabamos de ver no tiene nada que ver con marchas pacíficas, tiene que ver con actos vandálicos, con actos de terrorismo y con actos de odio, porque también vimos cómo se destruyeron los patrimonios de ciertas ciudades, vimos cómo se destruyó lo que se está trabajando para el metro de Quito. El caso de la Contraloría ya es un caso incalificable, pero eso es lo que hemos visto. Cuando hay obscuridad, para salir de ella no hay necesidad de más oscuridad. Cuando hay resentimiento, no podemos superar ese sentimiento si le ponemos más resentimiento. Así es. Cuando hay guerra, cuando hay confrontación, no salimos dándole más violencia, sino tratando de encontrar una luz. Esa luz se logró en esa mesa de trabajo en la que participó el presidente de la República, varios de sus ministros, titulares de las funciones del Estado y representantes de la CONAIE. A ver, primero quiero felicitar y ratificar. La guerra no se soluciona con más guerra, y creo que ahí la labor, la paciencia y la prudencia de Fuerzas Armadas tiene que ser reconocida. Tiene que ser reconocido la actitud de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y por eso comencé por ahí. Cuando uno negocia, uno debe negociar en base al diálogo, en base al intercambio, y en algún momento por otros temas me decían, el mejor acuerdo es donde las dos partes salen habiendo cedido algo. Lo que nosotros pudimos ver, perdón, o sea, a veces reflexiona muy profundamente. Hay palabras a veces que me gustaría utilizar y no estoy seguro que tan prudentes sean, pero lo que vimos en este tema absolutamente mediatizado del diálogo fue que un sector llegó y dijo, nuestras condiciones son estas, caso contrario, el caos continúa. Y el otro sector tomó la decisión de avanzar. Tan es así que las palabras del secretario Roldán son, a veces perder es ganar, o algo por el estilo. Lo cual, cuando perder es ganar, significa que no hay un ganar-ganar. Significa que sí, se retomó la calma, pero se retoma la calma con heridas profundas, se retoma la calma sin la confianza que se requería. Sí creemos que hay que hacer un llamado a la paz. Un llamado a la paz para reconstruir un Ecuador, reconstruir la confianza entre ecuatorianos. Y por eso los actos vandálicos y terroristas hacia los medios de comunicación nos dejan a pensar mucho. Porque fue Teleamazonas, fueron amenazas de Coavisa, fue el comercio. Esta pobre periodista, mi solidaridad plena con Freddy Paredes, que fue atacado cobardemente por la espalda. O sea, no estamos viendo. Yo no encuentro la marcha pacífica, perdón, ahí sí, yo no encuentro dónde estuvieron las protestas pacíficas, y sí creo que hay que llamar la atención, y lo digo con respeto, pero lo digo con firmeza. La CONAIE tiene que también entender que fueron copartícipes de esto. ¿Por qué? Propiciaron este tipo de eventos que los denominan pacíficos, pero al final del día recorramos las calles acá en la zona del Arbolito. ¿No hay infiltrados? ¿Usted cree que no? Si es que hay infiltrados, estaban muy bien coordinados, porque a lo que se retiraron las marchas, todos los infiltrados también desaparecieron.
Quito volvió a la normalidad ayer con el hoy no circula no aplicado con un tráfico infernal. 8 de la mañana con 10 minutos, con quien estamos en este momento en la cabina principal de la radio de la Asamblea Nacional, con el señor presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, don Rodrigo Gómez de la Torre, quien nos ha hecho una lectura desde su punto de vista sobre lo que han sido las movilizaciones en los últimos días y los resultados que se han obtenido. Ya vamos a entrar en la materia que también motivara esta invitación a don Rodrigo y que tiene que ver con la situación del sector agropecuario del país, con la existencia de subsidios, si tienen o no que ser focalizados, por ejemplo, en el sector agropecuario, cuánto impacto tienen los combustibles en la producción del sector agropecuario, pero antes de aquello, don Rodrigo, se derogó el decreto 883, los precios de los combustibles regresaron a lo que era antes de ese decreto, se retomó el antiguo valor de los pasajes, obviamente el de las gasolinas. Eso significa que algo no se hizo bien, o es parte de este ceder del lado del gobierno central ante los argumentos expuestos por la CONAIE. Yo creo que dentro de los argumentos expuestos por la CONAIE y aparentemente asesorados por alguien que estuvo ahí presente, debo reconocer que bastante mal asesorados, porque realmente no hay un conocimiento de los impactos de los combustibles en la hora de operación de un tractor, por ejemplo. Un tractor cuesta entre 12 y 15 dólares la hora, dependiendo de las zonas un poquito más tal vez, pero es lo que cuesta la hora de tractor. El impacto del combustible está entre $1, $1.50, porque hay otros costos que tienen que ver con el operador, tienen que ver con la depreciación del equipo, tienen que ver con aceites, tienen que ver con llantas, repuestos, etcétera. Cuando se incrementó el combustible, obviamente se incrementaba el peso sobre el valor combustible, entonces de 12 podía pasar a 14, crezcamos un poco más a 15, o sea, de $1.50 hasta, estirando las sábanas, hasta $3 cambiaba el valor de hora, pero no se ponía al doble. Entonces el economista que habrá hecho esos cálculos, pues creo que debe regresar a las aulas a ver qué ha pasado. Entonces, el impacto debería medirse en ese tenor. De igual manera se lo planteó al sector del transporte. Si un camión transporta 50 quintales y el costo de combustible era de 10 y ahora pasa a ser de 22 o 23, el momento que ese costo se redistribuye en los 50 quintales, no se le carga a cada quintal. Entonces, ahí también ya no hay un tema de reajuste y de transparentación de la economía, sino hay una distorsión adicional de la economía por un concepto claro y pleno de especulación. Exactamente, es que hay especulación y ahí es donde se distorsiona todo aquel cálculo que uno de manera objetiva y transparente lo puede hacer. Sí, el precio del combustible subió en 10 centavos. Pero esos 10 centavos se multiplican por otros factores que intervienen ya en el proceso de la producción, de la industrialización, de la comercialización, y termina siendo el doble. Pero hay quienes a través de cargar el título de economista pretenden distorsionar la realidad, creyendo que con el incremento del combustible todo se va al doble. Y eso de ahí sí ya no creo que es una falla matemática, sino es una falla de generación de distorsión para buscar propenderla a la extorsión, y eso no debe darse. Ese por un lado. Creo que es importante cuando hablamos de las distorsiones a la economía. Los subsidios ha sido una distorsión que está vigente desde hace varios años en el Ecuador, 30 años. ¿Hay subsidios en el sector agropecuario? Subsidios directos no hay, por el contrario. El sector agropecuario es un sector más de la economía y no ha sido considerado como tal, pero quería topar el tema subsidios. El subsidio, para que sea eficiente, tiene que ser focalizado y temporal. Y creo que es importante los dos aspectos. Focalizado, ¿por qué? Porque se focaliza a quien realmente lo necesita. Temporal, porque las cosas no pueden ser, las ayudas son temporales hasta salir del hueco, no pueden ser permanentes. Es como cuando, y esto creo que está en la Biblia, no me regales pescado, enséñame a pescar. El Ecuador es un país que va a tener que ir saliendo de las distorsiones a la economía y creemos plenamente que la eliminación de subsidios es necesaria para la economía. Difícil, es dura, genera
que hay que hacer reacomodos económicos, al igual como que hay que hacer reacomodos económicos en otras áreas, no es solamente el tema subsidios. Entonces, control del contrabando, cobrar el impuesto curiosamente, puntualmente, evitar la evasión tributaria. Curiosamente, el tema del contrabando, entre broma y broma se decía, cuando se eliminen los subsidios, los más afectados serán los del norte del Perú y los del sur de Colombia. Es verdad. Y quienes viajamos y quienes recorremos el país sabemos que hay muy poco combustible en fronteras, precisamente porque hay una restricción de entrega, pensando en la población ecuatoriana y no en todo. En Macará, poner gasolina o poner diésel es tarea de machos. Sale más fácil pasarse al Perú, poner más caro y tener gasolina para subir hacia el Amor o hacia otras poblaciones en Loja. Pero eso se da ¿por qué? Porque hay distorsiones, hay mal manejos, entonces generábamos el problema. Seguía siendo la gasolina más barata que en Perú y más barata que en Colombia, eliminada el subsidio. Se mantuvo el subsidio al gas, que era un subsidio focalizado, e inclusive se ha planteado medidas compensatorias. Sí creemos, y hay que esperar qué es lo que diga el nuevo decreto, pero sí creemos que la eliminación per se de el retroceso, más exactamente, la eliminación del decreto 883 para la economía ecuatoriana, no para un sector u otro, para la economía ecuatoriana es un salto cuántico al pasado de no menos de 4 décadas. 8 de la mañana con 17 minutos y ante esta situación, don Rodrigo, tendrá que cumplir con lo que determina la ley el Ejecutivo, de enviar hacia la Asamblea Nacional el proyecto que está anunciado, así como también la proforma presupuestaria para el próximo año, en un periodo muy corto porque le quedan 15 días para enviar. Creo que ahí es importante algo, o sea, nosotros teníamos, y las declaraciones del presidente, él hablaba de la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, impuesto absolutamente nefasto para la economía, porque se está propendiendo a pagar impuestos sobre lo que no se ha ganado. E inclusive, en este momento, con unas pérdidas multimillonarias que han tenido el país, porque en este proceso no es que perdió el sector productor de leche o el sector productor de flores o de brócoli o de azúcar, realmente aquí perdió el Ecuador entero. El Ecuador entero ha perdido, y ha perdido económicamente, ha perdido productivamente, ha perdido en confianza. ¿Cuánto del sector turístico y del sector agroturístico se ha perdido en este momento? Porque al final del día los turistas, ¿a dónde van? Van a donde se sienten seguros. Turistas atrapados en Guamote, en Ibarra, en Otavalo, por Riobamba, que no podían regresar a sus destinos finales. Turistas inclusive retenidos en Quito porque varios días no hubo acceso al aeropuerto. Entonces, ese tipo de cosas envían un mensaje al mundo. Entonces, ¿cuáles son a veces nos dicen cuál es el daño, cuáles son las pérdidas? Ok, las pérdidas actuales pueden ser de tanto. Y lo que dejamos de ganar, y los daños en las plantaciones florícolas o a quienes les mataron las vacas o en la infraestructura de ciertas agroindustrias. Estamos hablando no solamente de pérdidas de producción, estamos hablando de daños materiales y daños a la confianza para quienes invierten y quienes han creído en el Ecuador. Ahora, el ecuatoriano, por su propia idiosincrasia, no se queda en la lamentación. Sigue, el sector se impulsa. El sector está trabajando, y sigue la trabajando. gente quiere reconstruir lo que ha perdido, quiere seguir en el tema, pero no deja de haber el sinsabor de qué pasa mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? Esa es la pregunta. Ahí sí, la barba está más corta, por ende no podemos hacer de Nostradamus, pero sí creo que hay que pensar en que un Ecuador de desarrollo se hace con diálogo y no con imposición. Decíamos, don Rodrigo, viene ya prácticamente contra el tiempo lo que será la presentación económica del Ejecutivo a través de la proforma y del proyecto de reformas económicas de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son aquellos elementos que deberían, de acuerdo al punto de vista de ustedes, estar presentes en ese proyecto? El primer punto sobre el proyecto tiene que venir la reforma laboral. La reforma laboral es fundamental para destrabar otra de las grandes distorsiones de la economía. El Código del Trabajo, que se lo hizo en el año 1938, la primera mitad del siglo pasado,
tenía mucho que ver con situaciones que se daban en la segunda mitad del siglo XIX. En este momento, nosotros estamos ahorita en una radio, que ya había hace muchos años, pero ahora tenemos un sistema de televisivo y tenemos probablemente, si se quiere, una labor nueva que se llama Community Manager, que puede estar sacando pastillas y estar posteando en las diferentes redes. Hace 10, 15 años, ese concepto de trabajo ni siquiera existía. No hablemos de que... No, ni siquiera existía el concepto. Entonces hay que modernizar el código de trabajo. Hay que pensar en un código orientado a la segunda mitad del siglo XXI y no un código arcaico que no solamente por haber sido elaborado en el año 38, porque las leyes son dinámicas y se las puede ir reformando en el tiempo, pero no podemos seguir con una mentalidad sustentada en la problemática laboral de la segunda mitad del siglo XIX, cuando debemos apuntar a la segunda mitad del siglo XXI. O sea, más de 100 años de mentalidad rezagada hacia el pasado. Entonces, eso es un tema fundamental. Sobre los temas laborales, hay 3 acuerdos a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios que deben ser respetados. ¿Cuáles son? El primero, la eliminación del famoso 35% a los contratos ocasionales o eventuales. El segundo, reconocer que el Ecuador es un país de emprendedores y dar el contrato de emprendimiento con ciertas diferenciaciones hasta por 3 años en base a un acuerdo y un plan de inversiones. Y el tercero, reconocer que la dinámica actual es diferente a la del siglo pasado. Reconocer que el Ecuador es el país que menos horas laborales tiene en América Latina, porque en América Latina se trabaja, la gran mayoría de países 48, unos pocos 44, aquí se trabajan 40 horas a la semana. No siempre. No siempre. Que no siempre se trabajen. Se trabaja más. Ahí hay otras horas, pero esas están sí, consideradas dentro de las horas extras. Pero la jornada ordinaria son 40 horas. Poder distribuir esas 40 horas de acuerdo a los requerimientos y acuerdo entre las partes. El mejor contrato de trabajo es el que las partes acuerdan sin que un tercero no partícipe se meta. Con todo respeto, el tercero no partícipe en la relación laboral es del Estado. Por eso, el diálogo social se lo realiza entre trabajadores y empleadores, donde el Estado hace de veedor. Y en donde se respete absolutamente el derecho laboral, porque usted decía hace un instante, don Rodrigo, y si me permite esta pequeña reflexión, cierto es que ya vienen nuevas modalidades de trabajo, la misma tecnología nos permite un teletrabajo, por ejemplo, muchos de nosotros estamos de acuerdo con aquello, pero el hecho de que no se lo vea al trabajador no significa que tampoco se le respeten los derechos. Allí también la reforma laboral tendrá que ser muy precisa. Tenemos que ser muy claros en el respeto a los derechos, y de hecho, si es un tema que se discutió a nivel de consejo, que no se llegó a formalizar el acuerdo. Sin embargo, hay un planteamiento que se está haciendo, equilibrar los derechos. La jubilación patronal. La jubilación patronal conceptualizada en la primera mitad del siglo XX determinaba que había que trabajar en una misma empresa 25 años para poder tener el fondo de jubilación patronal. Eso era muy raro. Entonces, mucha gente no llegaba a los 25 años. Actualmente el tiempo de rotación por trabajo en promedio, de acuerdo a datos del ministerio, está en 5 años. Entonces, plantear un fondo que se capitaliza a partir del día 1, donde el trabajador decide si es un fondo privado o a través del IES o el BIES, es lo adecuado, porque el trabajador puede cambiar de trabajo tantas y cuantas veces quiera o las oportunidades se las dé y sigue capitalizando el fondo. Y no tiene que esperar estar 25 años en una misma empresa. Y ese tipo de acciones también son en beneficio del trabajador. O sea, nadie quiere perjudicar derechos, pero cuando hablamos de derechos, al igual que cuando hablamos de derechos humanos son tanto para manifestantes como para la fuerza pública, cuando hablamos de derechos son tanto para trabajadores, pero también hay que reconocer, y poco se menciona, que los empleadores también tienen derechos, pues. Y esos derechos no están siendo respetados.
8 de la mañana con 25 minutos. El tiempo, don Rodrigo, nos vino corto como en otras ocasiones. Razón por la cual desde ya le comprometemos para que vuelva a acompañarnos. Esto no termina aquí, tan solo es un punto y aparte que lo continuaremos cuando ya vengan los proyectos de parte del Ejecutivo, como lo hemos dicho, a la Asamblea Nacional para su análisis y su oportuna resolución. Por hoy, gracias. Estaremos prestos para venir cuantas veces sea y esperemos que estos actos de violencia y mal llamadas marchas pacíficas sí sea el punto final. Gracias a don Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. 8:25. Somos Voces en Acción, la esencia de la información. Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información. Si te perdiste